Yo voy a hablar hoy de una manera muy directa, que para algunos quizás les puede parecer dura, pero eso no tiene que ver con ustedes en un sentido, tiene que ver con la dureza de este pecado, con la crueldad con la que este pecado ha remeneado la iglesia de hoy y tiene a muchos de sus miembros esclavos de la impureza, inmoralidad y falta de santidad en sus vidas. Y de ahí mi dureza. Estoy siendo cruel con el pecado, estoy siendo duro con el pecado, porque el pecado ha sido cruel con nosotros. Lo tercero es que en una ocasión a Jonathan Edwards, que es un gran predicador y teólogo del siglo XVIII, quizás uno de los más grandes teólogos que ha dado Estados Unidos, él predicó un sermón que se tituló, un sermón muy famoso que se tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Y se cuenta que él lo predicó con tal grado de reverencia y temor, porque era un sermón muy duro, que sus notas, él lo leyó el sermón íntegramente, no improvisó absolutamente nada, lo había plasmado palabra por palabra, subió todas las hojas, se la puso enfrente de la cara, no vio a la gente en todo el sermón, las hojas temblaban durante todo el sermón, y cuando él bajó las hojas, gran parte de la congregación estaba de rodillas llorando por lo que él había predicado. Lo predicó con temor y así vengo yo delante de ustedes hoy. Es un temor que predico es un sermón, digamos, o una enseñanza que la hago con temor porque entiendo que Dios está intensamente airado con actitudes y prácticas de nuestras vidas. Y cómo hemos permitido que esas actitudes y prácticas entren a nuestras iglesias y a nuestros hogares y hagan estragos. Entonces, con esas aclaraciones, yo quisiera empezar con un par de notas de reflexión. La primera es esta. Malcolm Muggeridge, un individuo, un pensador inglés muy profundo, decía que el sexo es la religión sucedánea o sustituta del siglo XX. Y cuando él dice eso, él se refiere a que la gente adora literalmente al Dios del placer sexual. Lo vemos en la televisión, en los medios de comunicación, como de lo único que se habla, de lo que más se habla, y de lo que más la gente quiere hablar es de las relaciones sexuales, de la intimidad física entre un hombre y una mujer, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres. La gente es de eso que habla, es de eso que vive, es de eso que se nutre, gran parte de lo que consume a través de los medios. Y él hablaba de esa manera. Joshua Harris, por otro lado, decía, la lujuria es la lucha que define a esta generación. La generación que nos ha tocado vivir es la lucha principal, más significativa, que está enfrentando hoy en día. Y eso entiendo que es una realidad. Yo quisiera abordar esto de la manera correcta, y lo primero que voy a decir es que Dios no está en contra de la sexualidad, sino que Dios está a favor de la sexualidad. Dios nos creó siendo seres sexuados, siendo seres que tienen estímulos y responden a estímulos sexuales. Y cuando Dios nos creó de esa manera, Él dijo que era bueno todo lo que Él había creado. Por lo tanto, las funciones sexuales no pueden ser pecaminosas en sí mismas. Pero, lamentablemente, así como muchas otras cosas en nuestra vida, no todo lo que es natural es bien manejado por el ser humano, y el sexo es una de esas áreas. El sexo es algo natural y creado por Dios, pero si lo ejercemos fuera de los límites que Dios ha definido para eso, estamos pecando. Entonces Dios no está en contra de la sexualidad, sino a favor. Él la creó de hecho. Las reglas de Dios con respecto a la sexualidad no son para impedirla, sino para protegerla. A veces creemos que Dios lo que quiere es que nosotros nos abstengamos del placer sexual. Y Dios lo que quiere es que lo disfrutemos verdaderamente como Él lo diseñó, como Él lo estipuló y como Él lo pensó.
Y lamentablemente la relación sexual hoy en día se ha degradado a tal punto que las parejas no sienten satisfacción, no sienten plenitud en sus relaciones íntimas como esposos y esposas. ¿Por qué? Porque ha habido toda una serie de inmoralidad en sus vidas, tanto en los hombres como en las mujeres, que han impedido que disfrutemos de este regalo que Dios le ha dado a las parejas casadas. Le ha impedido disfrutar de ese regalo, lamentablemente. Dios lo que quiere es proteger el placer, no oponerse al placer. Cuando combatimos la lujuria y la inmoralidad, no luchamos contra el placer, sino que luchamos por el placer. Yo vengo aquí hoy en día a defender el placer según Dios, a defender el concepto que Dios tiene de nuestra sexualidad y la forma como Dios la ha diseñado y que la podamos vivir de esa manera, de tal manera que podamos disfrutar lo que Dios ha creado. Por tanto, ya eso lo mencioné, yo no vengo a hablar en contra del placer, sino a su favor. La lujuria y la inmoralidad nos roban la posibilidad de recibir el placer máximo pensado por Dios para la relación sexual. Pero además de eso, la lujuria y la inmoralidad no solamente nos roban el placer sexual, nos roban el placer en Dios, o sea, el placer de nuestra vida espiritual, porque la inmoralidad y la lujuria, cuando ocupa el corazón, ciega la mente, el pecado se hace presente y obviamente la distancia que existe ahora entre yo y Dios es mucho mayor, fruto de la inmoralidad y la lujuria. Entonces no solamente está haciendo un daño contra el disfrute de las parejas mismas, es un daño contra mi relación directa con Dios, lo que estoy permitiendo que eso provoque. La renuncia a la inmoralidad no la podemos ver como la pérdida de algo, sino la puerta de entrada para el verdadero placer que Dios diseñó para nosotros. Y cuando me refiero al verdadero placer, no me refiero solamente al placer sexual, me refiero al gozo integral de la vida, a la plenitud de vida. Cuando yo renuncio a la inmoralidad, estoy contribuyendo a la plenitud de vida que Dios diseñó para nosotros, incluyendo el genuino y sano y santo placer sexual efectuado dentro de los parámetros que Dios ha determinado. Eso es importantísimo que nosotros lo sepamos, porque cuando el joven o la joven o el hombre o la mujer ven que los mandatos de Dios en el área de la pureza, en el área de la sexualidad, le impiden obtener un placer, uno ve como el mandato como restrictivo. Pero cuando yo veo el mandato como protectivo de un placer mayor que Dios quiere que yo disfrute, entonces yo digo, no, es mejor aguantarme porque así disfruto un disfrute mayor, un placer mayor, no solamente en mi relación sexual, sino en mi relación con Dios. Conceptos claves. Esto es sumamente importante porque las palabras que aparecen en la Biblia son importantes que las sepamos y esto nos va a dar una idea a nosotros para saber definir a qué es que nosotros estamos expuestos. La palabra porne, que es la palabra más usada en el griego para inmoralidad o porneia, significa en el lenguaje original prostituta. Grafo significa escritos, por lo tanto pornografía es escritos de prostitutas. Eso es lo que literalmente significa la palabra pornografía. El objetivo de la pornografía en tiempos antiguos era incitar a una persona sexualmente, sea cual sea hombre o sea mujer. Ese era el objetivo. Si pensamos de esa manera, eso significa que pornografía no es la revista Playboy, no es la revista Penthouse, no es la revista Maxim, no es la revista, esas revistas que son directamente pornográficas, sino otras revistas y imágenes y series y películas que aunque no presentan relaciones sexuales explícitas, también incitan a la sensualidad. ¿Por qué? Porque el objetivo original de la pornografía cuando fue creada era incitar sexualmente. Por lo tanto, todo aquello que me incite sexualmente es pornográfico. Una revista 1 es pornográfica. Un inserto del supermercado Jumbo de ropa interior en el periódico es pornográfica. Una serie en la televisión donde yo vea relaciones
no matrimoniales, teniendo sexo, teniendo relaciones íntimas o insinuando relaciones íntimas, y eso de alguna manera me produce cierta incitación sexual, por definición es pornográfico, porque está produciendo lo que la pornografía está llamada a producir, incitación sexual. Todo lo que produce incitación sexual, una serie donde salen mujeres en trajes de baño y me incita sexualmente, es pornografía. ¿Por qué? Porque esa es la definición de pornografía, incitación sexual, y todo aquello que lo cree en mí lo puedo definir como pornografía. No hay aquello de, eso es una foto artística, una mujer desnuda, que tiene una sombra así en medio del cuerpo y entonces como que se ve medio artístico. Si produce incitación sexual, es pornográfico. Eso implica que la definición de pornografía es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Abarca mucho más series, películas, escritos de lo que nosotros imaginamos. Hasta las novelas caen dentro del ámbito pornográfico por el contenido que tienen, no solamente visual, sino de discusión de todo tema que tiene que ver con temas sexuales y sensuales. Hoy en día, según el diccionario, es la presentación del comportamiento erótico o sensual con el objetivo de motivar sexualmente. Si ustedes se fijan en esa definición, como es algo que yo presento eróticamente, es una definición que los liberales o aquellos que no tienen una mente bíblica tratan de distorsionar y dicen, no, una foto artística con una mujer desnuda no es erótica. Una serie que presenta algunos cuerpos desnudos no es erótica, porque ese no es el objetivo, no es una presentación explícita. Hay dos tipos, de hecho, técnicamente hablando, de la gente que estudia la pornografía, hay dos tipos de pornografía. La pornografía suave, soft porn, y la pornografía dura, hard porn. Esos dos tipos de pornografía, hay gente que con soft porn cree que está más o menos bien porque está consumiendo imágenes que no son pornografía explícita. La otra ya es más elevada, pero ambas son pornografía. Y hay cosas incluso por debajo de esa que también tienen un contenido pornográfico dado que incitan sexualmente. Toda imagen que me motive sexualmente es por definición pornográfico. No aparece en la Biblia, pornografía no aparece en la Biblia, pero aparece porneia. Y porneia es una palabra amplia para todo lo que es inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual puede entrar desde el consumo de pornografía hasta conversaciones eróticas o conversaciones o participación en chistes que tienen contenido erótico o el consumo de imágenes que dicen no ser pornográficas pero tienen una incitación sexual o el consumo de todo tipo de programa y demás que tiene un contenido que se habla de sexualidad. La inmoralidad es más que pornografía. Incluye todos los actos que no se corresponden con el diseño de Dios de la relación sexual. Ahí cae la fornicación, una pareja no casada que esté teniendo prácticas de relaciones sexuales, eso es pecaminoso, altamente doloso para Dios. No solamente la pareja que tiene relaciones sexuales consumadas está cometiendo actos de inmoralidad. Hay muchos actos antes de llegar a la cama que se pueden considerar como pecaminosos y como fornicación. Porque la palabra fornicación no significa, en el lenguaje original, el acto sexual propiamente, significa inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual para los solteros es, oigan bien los solteros, ustedes olvídense del sexo. La inmoralidad sexual para los solteros es todo el sexo. Todo lo que incluya sexo, desde conversación, imágenes, contacto físico con personas del sexo opuesto, todo. ¿Por qué? Porque el sexo es algo reservado para el matrimonio. Para los casados, inmoralidad sexual es toda aquella gratificación sexual que no venga de tu pareja, imágenes, fantasías, lo que sea, toda aquella gratificación sexual que no venga de tu pareja es inmoralidad sexual, es pecado sexual.
Nosotros conocemos parejas que consumen como pareja pornografía y alquilan películas pornográficas para verlas como pareja, como parte de su intimidad. Algunas de ellas entendían que eso no estaba mal porque era un consumo como pareja. No todo está permitido incluso dentro del matrimonio. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque yo estoy nutriendo mis ojos y mi mente con imágenes de otra persona. Por lo tanto, cuando yo voy y tengo intimidad con mi pareja, quien tengo en la mente no es a mi pareja, es a la otra persona. Y Cristo dijo en Mateo 5 que aquel que mira a una mujer y la codicia con sus ojos, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Entonces, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, porque esta es la voluntad de Dios. Hay muchos versículos que no hablan así, o sea, uno quisiera encontrar más versículos así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, específicamente que os abstengáis de inmoralidad sexual, de porneia. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Interesantemente, en el primer siglo se llevó a cabo el primer concilio de la iglesia. Un concilio es cuando se reúnen los líderes de la iglesia para ventilar un tema. Y se reunieron en Jerusalén, eso está en Hechos 15 para lo que le interese. En Hechos 15 se reúnen los líderes de la iglesia de Jerusalén para hablar de que si se le va a exigir a los gentiles que se circunciden o que no se circunciden. Y entonces cuando ellos concluyen el primer concilio, miren cuál es su conclusión. El primer concilio dice esto: por tanto, yo juzgo que no molestemos a los gentiles que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, poniéndole muchísimas reglas de los judíos y demás. No lo molestemos mucho. Digámosle lo siguiente: sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, porneia, de lo estrangulado y de sangre. Es decir, la iglesia primitiva en el primer concilio tenía 4 cosas que señalar. 4 cosas. Lo contaminado por los ídolos, que eran cosas sacrificadas a ídolos paganos, de fornicación, de porneia, de lo estrangulado y de sangre. Sencillo, pero dentro de eso estaba la inmoralidad sexual. Así de importante fue para la iglesia primitiva, desde el principio, que todo el que se convirtiera al cristianismo tuviera claro que la práctica inmoral a la que uno está acostumbrado tiene que cambiar. Como les dije hace un momentito, a los solteros, que se abstengan de todo lo que es sexual. Y a los casados, de todo lo que es sexual fuera de su pareja. Ese es el llamado. No lo podemos rebajar, no lo podemos reducir. Ese es el llamado. Lamentablemente, muchas personas tienen normas donde se comparan con otros. Bueno, pero yo no estoy tan mal como fulano, tan mal como sutano, tan mal como sutana. Y sus normas de santidad en cuanto a la pureza son relativas. Dios no tira una curva, hermanos, en el pecado. Dios tiene un estándar que es único y es de Él y ese es el estándar, que nos abstengamos de toda inmoralidad. Yo no puedo estar coqueteando con el pecado sexual, con la inmoralidad y pretender que no voy a salir quemado de ahí. ¿Ustedes saben por qué? Ya le adelanto algo que le voy a decir en un momentito. El pecado de la inmoralidad sexual tiene características adictivas. Y cuando yo me involucro en hábitos que ya son adictivos, y no es tan difícil caer en adicción a la inmoralidad sexual, es muy difícil volver para atrás. ¿Cuál es el llamado entonces? ¿Qué tanta cantidad de inmoralidad podemos consumir? Efesios 5:3, pero que la inmoralidad, porneia y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. ¡Wow! Ni siquiera se mencionen entre vosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque la píldora de la inmoralidad sexual te produce un cierto placer. Y si la consumes media, vas a querer una completa. Y si consumes una completa, vas a querer 2 y vas a querer aumentar la dosis. La
fórmula bíblica para tratar con el pecado sexual es abstención total, porque tiene características adictivas. Cuando un adicto, un alcohólico, se va a restaurar y se va a desintoxicar, no le dicen, mira, ven a esta habitación y lo que vamos a hacer es que te vamos a reducir gradualmente en las próximas semanas tu consumo de droga. El tratamiento normalmente incluye un paro inmediato a todo consumo, a menos que no haya tipos de droga que generan hasta daños físicos si se paran de golpe. Pero los hábitos adictivos tienen que ser parados inmediatamente. ¿Por qué? Porque si dejo una pequeña pizca de ese componente adictivo, no estoy curando absolutamente nada y no estoy sanando absolutamente nada. Esa es la razón por la que Efesios 5:3 dice que ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a santos. Eso implica que nuestras conversaciones deben cambiar, que nuestras insinuaciones deben cambiar, que los chistes de doble sentido deben cambiar, que lo que nosotros escuchamos debe cambiar, que lo que nosotros vemos debe cambiar. Yo cada día estoy más convencido de que los cristianos vamos a tener que sacar la televisión de nuestras casas. Yo todos los días estoy más extasiado, sorprendido de la depravación que nosotros recibimos por la televisión. Y llegará un punto, de ello ya estamos en ese punto. Lo que no le hemos sacado es porque, no sé, no ha faltado diligencia, pero estamos en un punto que la televisión no se puede prender a ninguna hora, ni casi ningún canal. Casi en ningún canal. Yo creo que vamos a tener que desconectar el cable y comprar videitos para los niños de nosotros, que vean los videos si quieren ver televisión. Pero a veces yo estoy viendo noticias, con mi hijo en el regazo, estoy pasando un canal y hay una pareja a las 12 del día, entre sábanas. Y otras más explícitas también. O estoy viendo un programa de los sábados o los domingos donde hay 2 o 3 bailarinas, donde hay 2 o 3, ¿cómo que le llaman? Ellas como que ambientan el lugar. Hay un tipo hablando, entonces hay 2 mujeres dando vueltas al lado. O sea, es una cosa enfermiza, o sea, una cosa como que... Yo le decía a Charvela, el día pasado, estábamos pasando un canal, dice Charvela, ¿y qué hacen estas 2 mujeres? Porque había un tipo hablando, muy serio, ensacado, fresquecito, un tipo serio hablando, y las 2 mujeres al lado, y digo, ¿qué es esto? Simulando, el baile simulaba una relación sexual. El baile de hoy en día, el baile simula relaciones sexuales, señores. Eso es lo que la mujer que baila y el hombre que baila quiere proyectar. Altamente pornográfico el baile. Pueden tener toda su ropa, pero el tipo de baile es altamente pornográfico. Ni siquiera se menciona entre vosotros por las características adictivas. Un poco me hace daño, esa es la realidad. Un poco, un chin, un poquito me hace daño. En los últimos 4 meses, Charvel y yo hemos ido 2 o 3 veces al cine, nos hemos salido de 2 películas. Vimos una. De 4, de 2 películas no hemos salido. Vemos una cosa, si, le digo a Charvel, decimos, así nos vemos, decimos, si no cambia inmediatamente nos vamos. Cambio, vámonos. Así es. Y normalmente no vemos películas sin recomendación previa. Cometimos ese error recientemente, que vimos una, dijimos, no, pero ese actor nunca hace ese tipo de películas, además que esta película es una película histórica. Cuando entramos, la segunda escena era algo inmoral. Estamos enfrentando una situación bien difícil. Inmoralidad sexual es sin duda el pecado preferido del hombre, aunque no se circunscribe al hombre, es tanto de hombre como de mujeres, aunque de manera diferente. Es el pecado de más fácil acceso desde cualquier punto, edad o condición económica. En este momento hay gente aquí que está en una práctica de consumo de pornografía. Consulta páginas de internet pornográficas. Las estadísticas lo dicen. En un grupo como este, yo estoy seguro que hay hombres que están
consumiendo pornografía. Y mujeres quizás también. De toda la pornografía consumida, un 30% es consumida por mujeres. Y es fácil, es privado, no es costoso, pero no es privado delante de Dios. Nubla tu razón, obstaculiza tu relación con Dios y te hunde en una espiral de degradación moral que no sabe dónde va a parar. Pero esa es la realidad hoy en día, en este momento aquí. Lo cotidiano de la pornografía y la inmoralidad disfraza su gravedad. Nos hemos acostumbrado. Es tan cotidiano, es tan normal ver una mujer medio desnuda en cualquier lugar que nos hemos acostumbrado y pensamos que no es grave. De ser un tema moralmente reprochable hace 30 años, ha pasado a ser la norma de la sociedad. La lujuria es para la inmoralidad lo que el hambre es para la comida. Lujuria es el apetito por lo sexualmente inmoral. Y es el estado en el cual está ahora mismo mucha gente. Yo quiero hacer una aclaración de los géneros en cuanto a las mujeres y los hombres. Yo me pregunto si es la lujuria de un hombre descarada y evidente, muchas veces es más descarada y evidente, peor que la de una muchacha que es refinada y sutil. ¿Qué ustedes creen que motiva a una mujer a gritar como una desenfrenada frente a un artista de rock o frente a un artista cualquiera? ¿Qué creen ustedes que motiva a una mujer a subirse a un escenario, como pasó aquí con Enrique Iglesias, y una mujer besarse en la boca con un desconocido? Y luego de eso los periodistas asediarla de qué tal fue su experiencia de besar a Enrique Iglesias y cómo sus amigas estaban vueltas locas y sin idea porque ella tuvo esa gran experiencia. Eso es nada más y nada menos que lujuria. Muchas veces el hombre lo hace más evidente, pero la mujer también sufre de lo mismo. La lucha de las mujeres, aunque diferente, no es menos pecaminosa. La diferencia está en lo siguiente: los hombres quieren poseer su objeto de lujuria, poseer sexualmente su objeto de lujuria. Las mujeres quieren relacionarse con su objeto de lujuria. Las mujeres fantasean, el hombre fantasea con una relación sexual, la mujer fantasea con una relación con la persona que es su objeto de lujuria. Y por lo tanto, como es un hombre que no le pertenece, una relación ilegítima, en la mayoría de los casos, si son mujeres cristianas, pues están pensando en hombres que no son cristianos, sería también otro pecado de yugo desigual. Pero es un tema muy, muy serio. A los hombres los tienta el placer que ofrece la lujuria, a la mujer la tienta el poder que ofrece la lujuria. La mujer quiere sentir que atrae. El hombre se siente atraído por la mujer. Eso es algo natural que Dios diseñó. Entonces el ser humano se ha dado cuenta de eso. Los hombres entonces obviamente estamos diseñados para ser los que toman el primer paso. Las mujeres son más receptivas, pero ellas saben que con su vestimenta, con su forma de ver, con su forma de hablar y caminar, pueden atraer a los hombres y se sienten tentadas incluso a manipular al hombre por su forma de vestir, por su forma de actuar, por su forma coqueta de hacer las cosas. Y es un tipo de incitación también. Hermanas, ustedes no se imaginan lo que en la mente del hombre puede haber en cuanto al deseo de los cuerpos de las mujeres. Hemos hablado varias veces aquí desde el púlpito el peligro que tienen más bien el cuidado que tienen que tener con su manera de vestir. Esto es algo significativo, hermanas. Cuando ustedes se visten de manera sensual y llamativa o atractiva, están haciendo pecar a un hermano de una manera muy atroz. Y eso es significativamente pesado para Dios. No se vistan para atraer. Se pueden vestir atractivamente, bonitas, elegantes. No se vistan con su mentalidad atraer.
No se compren cosas que resaltan sus atributos físicos. Reserven eso para sus esposos. Reserven eso para su cónyuge. Sean castas, prudentes. Eso es lo que la palabra les dice. Por más atracción que un hombre pueda tener hacia ustedes, si no es su hombre, es pecado que la desee. Nosotros hemos tenido aquí en la iglesia personas, hombres que se nos acercan y nos dicen, tienen que tomar medidas aquí con las mujeres, porque nos hacen pecar dentro de la iglesia, con la forma como vienen vestidas y como vienen arregladas. Miren estos datos. La industria de la inmoralidad, de la pornografía, maneja 57 billones de dólares anualmente en el mundo. Videos para adultos, 20 billones. Yo les voy a poner una idea a ustedes. Ustedes ven aquí 57 billones. La economía dominicana, en todo el año 2007, todo el país produjo 40 billones de dólares. Todo el país. La industria de la pornografía produce en el mundo 57 billones de dólares. O sea, 1,5 veces más que lo que la economía dominicana produjo en el año 2007 completa. Videos para adultos, 20 billones. Servicio de acompañantes, prostitutas, 11 billones. Revistas, 7.5 billones. Sex clubs, 5 billones. Llamadas sexuales, 4.5 billones. Pay-per-view, 2.5 billones, Internet 2.5 billones, CD-rooms, 1.5, novelas, 1 billón, otros 1.5. Los ingresos de la pornografía son mayores que todos los ingresos combinados de todos los equipos profesionales de fútbol, béisbol y básquetbol. Los ingresos en Estados Unidos de la pornografía superan los ingresos combinados de ABC, CBS y NBC juntos, que producen las tres cadenas televisivas, 6.2 billones. La pornografía produce 12 en los Estados Unidos, 12 billones. Y la pornografía infantil genera ingresos por 3 billones anualmente. Es un problema epidémico grave, grave. Una situación altamente preocupante lo que está pasando en el mundo. Quería mencionar algo. Y es que hay mucho consumo de material pornográfico que no es oficial porque es informal. Estos son datos de empresas formalmente constituidas. Pero ¿cuántos servicios de acompañantes, cuántas llamadas telefónicas, la industria de la pornografía, por su razón misma de ser, que es altamente inmoral, a la gente que está detrás de ella no le importa registrar ingresos de menos para pagar menos impuestos y para ser menos perseguido por la renta? O sea que probablemente esos datos están muy subestimados. Muy subestimados. La pornografía por Internet en Estados Unidos, hombres que admiten haber accedido a pornografía desde el trabajo, un 20% de todos los hombres entrevistados dicen que han accedido a pornografía desde el trabajo. Adultos norteamericanos que regularmente visitan webs pornográficos, 40 millones de personas. Hombres de Promise Keepers que vieron pornografía la semana pasada, 53%. Oigan esto. Promise Keeper es un movimiento cristiano en los Estados Unidos que reúne anualmente o bianualmente 50,000, 60,000 hombres en un estadio y se reúnen a orar por sus familias y demás. Ellos en un año dado hicieron una encuesta a la entrada del seminario y los hombres reconocieron anónimamente que un 53% había visto pornografía la semana pasada. Yo me pregunto si nosotros ponemos una encuesta allá afuera y hacemos una serie de preguntas. No solamente, ¿usted ha visto pornografía? Porque quizá la palabra es muy dura, pero si lo definimos un poquito más. Series con contenido sensual, series con contenido que incitan sexualmente. ¿Cuántos aquí habrían contestado positivamente? Cristianos que dicen que la pornografía es un problema significativo en el hogar, 47%. O sea, casi la mitad de los cristianos están lidiando con este problema. Adultos que admiten ser adictos sexuales por Internet, 10%. Esos son los que lo admiten. Porque la mayoría no están diagnosticados, ni saben ellos que son adictos todavía. Saben que no se pueden desprender del hábito,
pero no lo han determinado como adicción todavía. Visitantes a sitios pornográficos, el 72% es hombre, el 28% es mujer. O sea que también la mujer está siendo invadida mentalmente por este problema de la inmoralidad y la pornografía. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto tiene una serie de secuelas. Cuando la pornografía y la inmoralidad sexual aumentan los divorcios, aumentan los adulterios, aumentan las agresiones, porque este tipo de relaciones inmorales son relaciones que no tienen compromiso, que no se sostienen por un compromiso de matrimonio ni demás. Entonces, la secuela de la inmoralidad sexual es hijos sin padres, esposas sin esposos o mujeres sin esposos, hombres literalmente que agreden a sus amantes o porque no tienen compromiso con ella. Y toda una secuela también de salud y de enfermedades de todo tipo que se genera fruto de este problema. Miren lo que indican un estudio que hicieron esta gente de Stephen Arterburn, que es uno de los que escribe La batalla de cada hombre. Ellos dicen que según su experiencia existe esta curva, esta campana de probabilidad, que del total de hombres hay un 10% libres de luchas sexuales. 10% de los hombres están libres de la lucha sexual. Más o menos libres, pudieran considerarse libres. Un 80% enfrentan luchas en el área de pureza sexual. Ellos le llaman adictos fraccionados. Son gente que está pasando algunos límites algunas veces y vuelve y se reconcilia con el Señor y vuelve y pide perdón y se siente culpable y se recoge otra vez y vuelve para atrás y vuelve para adelante. Y 10% de adictos sexuales significativos que incluso requieren hasta tratamiento. Muchos de los que están aquí, o sea, pueden estar cerca del área de adicción, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que están aquí pegados a la libertad de la sexualidad. Probablemente están más pegados de la adicción. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque como la inmoralidad sexual genera adicción, el que es un adicto fraccionado siempre va a tender a la adicción que a la libertad, a menos que no renuncie completamente a sus hábitos. La lujuria no respeta personas, agudos profesionales, hombres y mujeres, contratistas, estudiantes, carpinteros, artistas, músicos, pilotos, banqueros, senadores, plomeros, promotores y predicadores también. Su voz fascinante puede infiltrar la mente más inteligente y hacer que su víctima crea sus mentiras y responda a su atractivo. Y cuidado porque nunca se da por vencida. Charles Swindoll escribe eso. Eso es así. No respeta estatus, no respeta profesión, no respeta grado de espiritualidad aparentemente. Predicadores también, lamentablemente. Miren esta encuesta en la iglesia. Entre 1,000 pastores, la revista Leadership, 1 de cada 8 reconoce que había cometido adulterio. 1 de cada 8. 23% había hecho algo sexualmente impropio. O sea, 1 de cada 4. Estamos hablando de pastores. 51% la pornografía por la web era una tentación fuerte. Eso significa que la están consumiendo, probablemente. Y 37% respondieron que era una lucha en sus vidas. Pastores. No pastores. 23%, o sea, el doble, aquí era 12, aquí es 23, había cometido adulterio. Y el doble de los que habían hecho algo sexualmente impropio, el doble, se decía aquí entre no pastores. Eso hace que la iglesia hoy en día, dice Ken Hughes, la iglesia evangélica contemporánea considerada en su conjunto es corintia hasta la médula. Corintia llegó a ser una palabra incluso que se usa para definir la inmoralidad. La iglesia de hoy es una iglesia inmoral sexualmente hablando, en su esencia. Es una de las razones por las que la iglesia tiene poco poder. Es una de las iglesias por las cuales las razones puede cambiar poco las vidas de la gente. De los casos de disciplina efectuadas en las iglesias, dicen las estadísticas, un alto porcentaje tiene que ver con inmoralidad sexual. Un altísimo porcentaje de las disciplinas de las iglesias que la ejercen tiene que ver con inmoralidad sexual. Estamos en un problema grave de la iglesia. En cuanto a tu pureza, yo tengo algunas preguntas. ¿Estás llevando una vida interior secreta muy diferente del tú que conocen los demás? Hazte esa pregunta. A ti, mujer, a ti, hombre.
¿Hay una vida secreta en tu interior que nadie conoce? ¿Te daría vergüenza si los demás supieran lo que hay dentro de tu mente? Si tus pensamientos fueran audibles, ¿te pediría el divorcio tu esposa o tu esposo? ¿Qué pasa? Que ese yo interior que nadie conoce, que nadie escucha, es el tú que Dios conoce. Sin mayores tapujos, olvídate que tú impresionas a Dios y que yo impresiono a Dios con apariencia de santidad, con apariencia de piedad. Dios conoce el corazón. Y Dios conoce exactamente las horas, los minutos, las imágenes contadas. Si tiene los cabellos contados, ¿cuántos más no tendrá contados los momentos y las exposiciones que hemos nosotros tenido ante imágenes inmorales, actos inmorales, chistes inmorales, conversaciones inmorales y todo tipo de inmoralidad sexual? ¿Cuáles son entonces las implicaciones morales del que practica inmoralidad sexual? Así yo definiría una persona que está en una práctica de inmoralidad sexual, de cualquier tipo, sea de consumo de pornografía, sea de consumo de cualquier otra cosa que él no considere pornográfica, pero ¿cómo se define una persona? Una persona que está en fornicación, quizás, o está en adulterio. ¿Cómo moralmente? Incluso la Biblia, esto no es algo que yo saco, sino que la Biblia lo define. En primer lugar, es un inmoral por el acto mismo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un principio de que no incurramos en actos de inmoralidad. Por lo tanto, el que lo comete es un inmoral por el acto mismo. Número 2, es un egoísta, porque priva a su pareja de su derecho de intimidad. ¿Tú sabes lo que pasa con las parejas donde el esposo o la esposa consumen pornografía? ¿O tienen otro tipo de inmoralidad sexual en su vida, como relaciones paralelas o adúlteras y demás? Que su relación de pareja comienza a sufrir. Él comienza a sentir menos interés hacia su pareja, incluso comienza a sentir menos atracción hacia su pareja, menos atracción física hacia su pareja. Las cosas comienzan a empeorar, comienzan a discutir, la tolerancia disminuye, la relación, incompatibilidad de caracteres, muchos de los casos. Y lo que hay es una práctica inmoral que está acabando con la belleza de la relación, con la pureza de la relación, con la santidad del lecho matrimonial. Es un inmoral, es un egoísta. El que está cometiendo inmoralidad sexual es un adúltero porque desea en su corazón mujeres o hombres que no le pertenecen. Es un mentiroso porque miente u oculta su condición. Es un hipócrita porque aparenta algo que no es. Es un desobediente a Dios. El inmoral sexualmente es un inmoral, es un egoísta, es un adúltero, es un mentiroso, es un hipócrita, es un desobediente a Dios. Esto es pesado, señores. Esto es sumamente pesado. Si tú estás casado o casada y tú consumes material pornográfico, material inmoral, todos esos epítetos nos caen a nosotros si estamos en esa práctica. Porque de alguna manera estoy incurriendo en todas esas cosas. Miren lo que dice una mujer al encontrar que su esposo consumía pornografía. Dice, al descubrirlo me sentí como un pedazo de carne que había sido usado de la misma manera en que él usaba las imágenes en la web. Me sentí sin esperanza, sabiendo que nunca podré llegar al nivel de perfección de los cuerpos que él deseaba. Me sentí tan traicionada como si él estuviera con una mujer. Sentí que nuestro matrimonio era un fraude, me sentí ignorada, sin valor. Yo corté este testimonio, pero el testimonio es mucho más emotivo de lo que uno lee ahí. Se sentía obviamente traicionada, infravalorada, ofendida, traicionada. Eso está en ese escrito Pornography as Community Standard, que es un estándar de la comunidad, lamentablemente. Miren cuál es el problema con la práctica de la inmoralidad si no la detenemos a tiempo. En primer lugar, comienza con una simple curiosidad. Santiago dice que nosotros somos tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión. La inclinación sexual es natural, pero si no se hace dentro de lo que Dios ha determinado, se convierte en pecaminosa. Entonces yo voy a tener inclinación o curiosidad sexual a explorar otras prácticas,
o a buscar satisfacción en lugares donde Dios no me ha dado permiso. Pero no solamente yo aparentemente busco satisfacción, sino que yo reduzco la satisfacción que yo puedo obtener por las vías legítimas. Ese es el problema. Siento curiosidad. Luego, rápidamente, si no paro la curiosidad, caigo en una adicción de pequeño grado. Adicción, señores, es cuando tú tienes un hábito al cual tú prácticamente no puedes renunciar. Y tú tienes que ver, y tú tienes que consumir imágenes, tienes que consumir inmoralidad de alguna manera, y tú no lo puedes parar. Cuando tú quieres pararlo, ya estás sufriendo de algún grado de adicción, porque te controla y te maneja. Gálatas 6, versículo 7 dice: no se dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La adicción viene combinada de la autogratificación compulsiva. Y la autogratificación es una palabra para indicar la satisfacción personal sexual. Primera de Corintios 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, y cuando me dejo dominar por alguna, estoy pecando. Hay dos problemas con la autogratificación. Uno, es un acto egoísta, contrario al diseño de Dios para la relación sexual. Número uno. Y número dos, normalmente es un acto que viene acompañado de fantasías e imágenes inmorales. Mucha gente, yo he leído incluso que hay cristianos que dicen que la autogratificación no es pecado, que el hombre necesita eso, sobre todo el no casado. Eso no es así. El cuerpo humano tiene sus propios mecanismos para descargarse. Cuando incurrimos en esto, en la autogratificación, estamos primero desvirtuando la relación que Dios pretendió que fuese la relación íntima, y número dos, estamos también probablemente haciendo uso de imágenes inmorales. No se queda ahí, porque ¿qué pasa con la lujuria y la sexualidad? Yo le voy a explicar ahora, pues se produce un escalamiento. En Efesios 4 dice: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Ustedes saben lo que pasa? Lo que pasa con la droga. Con la droga, el que se usa un gramo de cualquier droga y se siente un éxtasis, una sensación determinada, en una semana, para sentir la misma sensación, va a necesitar 2 grados. Y en 3 semanas, para sentir la misma sensación, va a necesitar 3 gramos. Asimismo sucede con el consumo de inmoralidad sexual y de pornografía. Yo comienzo viendo imágenes incluso de mujeres que no están descubiertas y todo, o de hombres en ciertas maneras, y más adelante yo comienzo y necesito, para satisfacer mi deseo de consumo de inmoralidad, mayores grados de inmoralidad y de actos. Así que se pasa del soft porn al hard porn, donde la gente tiene que ver incluso pornografía explícita para poder sentir los mismos niveles de satisfacción que sentía antes. Y es una degradación, señores. Se produce una degradación. La inmoralidad sexual y la pornografía tienen un efecto tan increíble en la mente de la gente que muchos dicen que ellos pueden recordar el momento exacto y el lugar donde ellos estaban cuando consumieron por primera vez pornografía. Se le grabó en la mente. Un hombre o una mujer que decide que consume pornografía o cosas inmorales y decide dejarlo, tiene un problema ahora. Quizás él no comete nuevos actos, pero tiene un problema. Tiene un archivo inmoral en su mente que cómo lo limpia, cómo lo quita. Y entonces hay hombres que han sufrido de adicciones a la pornografía que lamentablemente van a pasar años que no pueden ver a una mujer puramente. ¿Por qué? Porque la asocian a todo tipo de inmoralidad en su mente. Y eso es un problema. Se produce un escalamiento, luego del escalamiento se produce una desensibilización. Mire lo que dice Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. A mí me deja pasmado
con la facilidad que la gente habla de sus cosas íntimas en la televisión, sin ningún tipo de cuidado, de pudor, de sensibilidad, de nada. Bueno, eso es algo natural, dicen ellos, no hay problema. La gente se desensibiliza. Por eso es tan común hoy en día la pornografía y el consumo de material inmoral. Porque como es algo tan normal, no hay problema. Muchas veces entonces hay una actuación deseada. En muchos casos, el que tiene imágenes constantes en su mente y las consume, él va a lograr, a tratar de satisfacerse ahora físicamente porque las imágenes no lo satisfacen. Y busca relaciones fugaces, sin compromiso, para poder satisfacer eso. Y luego viene la decepción. Y entra entonces en un sentido de frustración, porque se ha llegado al final de la espiral, ha llegado a una vida sexual activa, y ahora se encuentra vacío y se da cuenta que nada de eso lo llenó. Ahora ni lo llena la pornografía, porque no hay pornografía que lo satisfaga, ni lo llenan las relaciones fugaces, porque no hay relaciones que lo satisfagan. Ahora está en una frustración, una decepción de toda la práctica de su vida. Esta es una historia que a mí me impactó significativamente. Reinaldo había llevado una vida de indulgencia y estaba en extremo excedido de peso. Se le decía Crasus, el gordo. Este señor Reinaldo era rey. Su hermano, luego de una discusión, su hermano menor Eduardo hace una revolución contra su indisciplinado hermano Reinaldo. Y lo mete en la cárcel, lo encarcela en una habitación del castillo de Newkirk y dependía de él que recobrara su libertad. ¿Tú saben por qué? Él era tan gordo que el hermano le dejó las puertas abiertas, no le puso cerrojos, no le puso ventanas, pero él no cabía por ninguna de las puertas y ventanas, de tan gordo que era. ¿Tú sabes lo que hacía el hermano? Que le mandaba comida, manjares, todos los días, manjares del palacio a la cárcel. Y Reinaldo, Crasus, el gordo, duró nada más y nada menos que 10 años preso de su apetito. Porque él podía rebajar y salir de la cárcel, pero como le mandaban comida todos los días, él no se aguantaba y las consumía y duró 10 años preso de su apetito. ¿Ustedes saben la gente que hay presa de su apetito, de la inmoralidad, de la lujuria y de la pornografía hoy en día? Que está encarcelado y no puede salir de ahí porque sencillamente no está dispuesto a decir voy a matar la lujuria de hambre. Y no pueden hacerlo porque están en una adicción ya que ni fuerzas le quedan. 10 años pasó ahí. Yo quisiera irme a la parte de las soluciones. Yo creo que parte de las soluciones comienzan con el reconocimiento de esta verdad. Y dice lo siguiente: debemos combatir fuego con fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatirlo con la promesa de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria con la conflagración de la satisfacción santa. En otras palabras, el que renuncia a la inmoralidad, a la pornografía, a la sexualidad pecaminosa, no solamente está renunciando al placer, está aceptando un placer mayor, que es el placer que Dios nos puede dar si nos mantenemos puros y santos. Yo combato el placer pecaminoso inferior con un placer santo superior, que me va a dar mucho más satisfacción que lo que aquello me daba. ¿Tengo esperanza de ser puro? Entendemos que sí. La impureza es un hábito, no es una predisposición genética y como hábito puede cambiar. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción, siembra una acción, cosecharás un hábito. Lo mismo es cierto con la pureza. Es un hábito y funciona como tal. El esfuerzo te parecerá arduo mientras formas el hábito, pero luego el hábito hará su trabajo. Me gustó esta expresión. Esto es como descubrir que el abusador del barrio tiene un frágil mentón y ya no tienes que sentir temor. Cuando lo vemos como un hábito, como lo que es, y tratar con él también con hábitos santos para evitar que nos arrope la inmoralidad. ¿Cuál es el plan de batalla? En primer lugar, en muchos casos tendrá que haber un arrepentimiento y quizás confesión, dependiendo de dónde haya llegado la inmoralidad. A veces hay que confesar adulterios, a veces hay que confesar la lujuria y el consumo de pornografía, dependiendo, como les digo, de caso a caso,
siempre tiene que haber un arrepentimiento delante de Dios y un cambio de hábitos y de accionar en función de la santidad. Pero muchas veces va a haber que pedir perdón y confesar también ese pecado. Eso es lo primero que debemos hacer, cambiar nuestro caminar y nuestra dirección. En segundo lugar, hay que escoger pelear. Dios correrá contigo, pero no por ti. Si yo le digo a Dios y le pido a Dios, Dios, quítame la lujuria, quizás Él me responda para atrás, bueno, lleva todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Bueno, huye de las pasiones juveniles. Huye de la fornicación. Dios nos ha dado las enseñanzas que son necesarias para yo pelear contra la fornicación. No va a ser un acto de místico que va a venir y se va a llevar la lujuria. Es un acto de obediencia a huir de aquello que es pecaminoso y es contra Dios. Edifica perímetros alrededor de tus ojos y sé radical. Deja que la lujuria se muera de hambre. Miren lo que hizo Job. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Habla de pureza ahí. Él hizo un pacto de que él no iba a mirar a una virgen, una mujer que no fuese su mujer. Y aquí yo le pongo el verbo rebotar, porque yo creo que a eso es que vamos a estar obligados. Son tantas las imágenes que hay a nuestro alrededor, en la televisión, en donde quiera que nos movemos, donde quiera que vamos, son tantas las vestimentas inadecuadas, inapropiadas que vemos en todo lugar, que vamos a tener que desarrollar ojos que reboten. Pum, pum, pum. No vamos a volver locos, pero si eso es lo que toma, eso es lo que toma. Si eso es lo que va a ser necesario, eso es lo que va a ser necesario. Hay otros límites que vamos a tener que tomar. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo porque son casos que pueden servir de utilidad para otras personas. Nosotros tenemos como norma, aquí los pastores de la iglesia y los consejeros, nosotros no damos consejería a mujeres solas. Hay otros límites que yo tengo en mi vida también privada. Nosotros no hablamos en privado con ninguna mujer sola. Si es de problemas personales y sentimentales, los referimos a una consejera. Si yo le voy a dar consejería a una mujer de sentimientos y demás, yo le pido a mi esposa que esté conmigo, y si no puede estar, porque vaya donde una mujer. Yo personalmente no como nunca con una mujer sola, ni salgo con una mujer sola, ni hablo por teléfono con una mujer sola. Yo no tengo amistades con mujeres. Todas las mujeres con las que yo hablo, mi intercambio ideas, opiniones y demás, tienen que venir a través de mi esposa. Probablemente se habrán dado cuenta algunos de los que están aquí, quizás hay parejas que trabajan con nosotros en algunos ministerios. Normalmente yo llamo al esposo, fulano, estoy buscando a tu esposa, ¿dónde está? No llamo mujeres directamente, muy raro que llame una mujer directamente. Son límites que nos van a mantener sanos, nos van a mantener lejos. Yo no quiero caminar en el límite, queremos caminar lejos de la tentación. Cuando una mujer viene necesitada a nosotros, sabemos que es un tiempo muy vulnerable. Imagínense, viene donde el pastor y el pastor le da un buen consejo, solo ahí. ¿Qué estamos alimentando? Estamos alimentando un deseo pecaminoso, probablemente. No sano, lamentablemente. Ser radical, edifica parámetros alrededor de tus ojos y ser radical. En la televisión de mi casa, nosotros tenemos, en mi habitación tenemos como 18, 19 canales bloqueados. Bloqueados, totalmente bloqueados. En la televisión de la sala, yo nunca veo televisión de la sala si Chara no está presente. Eso es casi una norma, es una norma de hecho, que yo me autoimpuesto. Si Charvela se va de mi lado, quizá me puedo quedar 5 minutos leyendo algo, pero me voy atrás de ella. No veo televisión solo. Todo eso va a haber que hacerlo. Si voy a un hotel, si tengo un viaje de negocios y voy a un hotel, no prendo la televisión. Lamentablemente los viajes solos de negocios de los hombres son oportunidades ideales para consumir pornografía e inmoralidad. Ni prendo la televisión. Límites que tienen que ponerse para proteger nuestros ojos. Una cosa importante, la solución de la inmoralidad no admite gradualidad, tiene que ser radical. Esto tiene que ser absolutamente radical. ¿Por qué? Miren esto, no podemos separarnos del pecado como de un amigo, con el propósito de volverlo a ver y tener la misma familiaridad con él que antes, o posiblemente mayor. Tenemos que sacudirlo de nuestras manos, como Pablo sacudió de su mano a la víbora en el fuego. Así hay que sacudir al pecado de nuestras vidas. Los puritanos, esta gente que escribió en los siglos XVII y XVIII, ellos tenían una expresión que a mí, recientemente le he descubierto, a mí me ha encantado, se llama la mortificación del pecado.
Al pecado hay que mortificarlo. Tú no te vas a apropiar de mí, de ninguna manera. El Señor es mayor que mi carne, que Satanás que me puede tentar y que mi carne que me puede tentar. Y te voy a molestar, pecado. Yo creo que esa es la actitud que a veces vamos a tener que tomar, mortificar el pecado. Imagínense que un cirujano le pregunta a su paciente, ¿tiene cáncer? ¿Lo sacamos todo? ¿Usted tiene cáncer? ¿Qué hacemos? ¿Usted quiere que lo saque todo? Doctor, sáquelo con todo y órgano. Bueno, la inmoralidad sexual es un cáncer. No admite gradualidad. Hay que ser radical. Yo prefiero pasar por pesado ante una muchacha que resbalar. Prefiero que me tilden de frío y de distante a resbalar. Así que, mujeres, si sienten una frialdad o que nosotros no queremos dar una cita en algún momento dado, quizás tiene que ver con que estamos protegiéndonos y protegiéndolas a ustedes. Eso tiene que ver también con todo tipo de amistad, por ejemplo, que pueden haber hombres que tengan amistad con mujeres. Hombres casados no deben tener amistades con mujeres fuera de su esposa, cercanas, mejores amigas, mejores amigos. Es dañino, es pecaminoso, puede conducir a una relación no sana. Sigo con la radicalidad. Mateo 5 dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Radical con el pecado. Eso es Jesús que lo dice. Absoluta radicalidad con el pecado. Y este es uno de los cuales hay que ser radical. Es el único pecado, por lo menos de lo que tengo conocimiento yo, del cual la palabra dice que huyamos. Huid de la inmoralidad, de la fornicación. Fornicación es porneia. No es acostarse solamente con una pareja, es porneia, es inmoralidad. Huyan de la inmoralidad sexual, huyan de ella. Ustedes saben una cosa, porque muchas veces la carne no tiene las herramientas para lidiar con la inmoralidad sexual. Tenemos que huir y salirnos de ahí. Sigo con el plan de batalla. Pon una aduana en tu mente y sé un inspector difícil. Segunda de Corintios 10:5 dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bueno, es que el pastor puso un ejemplo ahorita, que él venía, ¿verdad?, de viaje y había un inspector ahí que estaba por ponerle la cosa difícil. Y gracias a Dios no sucedió, pero yo recuerdo que hace años uno venía al aeropuerto y uno siempre venía con un nudo en el estómago porque uno no sabía con qué le iban a salir aquí en la aduana. ¿Qué usted trae ahí? Pues esa maleta es nueva. Si usted lo compró allá, eso usted compró mucha ropa, eso es para usted todo eso. Comenzaban a preguntar, ¿y qué viene ahí? ¿Qué tú empacaste? ¿Y qué tú traes? Yo creo que con los pensamientos, las imágenes, tenemos que ser así de difíciles. ¿Qué entra a mi mente? Yo tengo que poner un control de qué entra a mi mente. ¿Qué yo le permito entrar a mi mente? Y si eso implica no prender la televisión ni ver películas jamás en mi vida, eso va a implicar. Y no ir al cine, a menos que no tengamos todas las precauciones de que no vamos a encontrar nada que no querramos, pues eso va a tomar. Yo creo que la dificultad de los tiempos van a determinar lo grande de las medidas que tenemos que tomar. Creo que hay un refrán que dice, ante circunstancias difíciles, bueno, pues se toman las decisiones más difíciles. Si estamos viviendo en tiempos difíciles para la inmoralidad, tenemos que también tomar decisiones radicales. Proteger los ojos, proteger la mente, obviamente, es parte de lo mismo. Lo que yo permito que entre a mis ojos, pero puede entrar por otra vía también. Edifica perímetros alrededor de tu corazón. Aquellos que están casados, enfoca y fortalece tus afectos hacia tu esposa. Y todo esto, todo lo que esto hace no es disminuir el deseo, sino redirigirlo. Lo que estamos haciendo de huir de la fornicación, huir de la inmoralidad, nada de eso va a reducir el deseo sexual. ¿Saben lo que va a hacer? Que todo el deseo sexual que ustedes tengan como personas, tanto hombres como mujeres, va a ser dirigido hacia su cónyuge. Y ahí entonces Dios los va a premiar. Además que lo va a premiar en la relación espiritual que vamos a tener con Él. Los solteros, como les decía, tenemos que hablar quizá en otra charla de los solteros, pero olvídense de eso. Olvídense del sexo hasta que se casen. Créanme,
no se están perdiendo de nada que Dios no se lo vaya a recompensar 100 veces. No se están perdiendo de nada que Dios no se lo vaya a recompensar 100 veces. Cuando se casen y se cuiden y se guarden para su pareja, la pareja que Dios tenga. Rinde cuentas en esta área. Rinde cuentas. Bueno, ya mencioné esto de evitar relaciones íntimas con mujeres. Esto está muy diseñado quizá para hombres, pero también las mujeres se le aplica esto. Yo creo que la mujer no debe buscar ninguna amistad con ningún hombre que no sea su esposo o su novio. Relaciones periféricas o a través del esposo y la pareja, puede ser, pero no individuales, porque es peligroso. Y por último, si nada de eso te detiene y nada de eso funciona, piensa en las posibles consecuencias de un adulterio, de que te descubran, de que sepan lo que tú estás haciendo. Yo recientemente estaba con alguien, como para hacerle entender la gravedad de lo que estaban haciendo. Yo le dije, con mucho cuidado y mucho tacto, pero le dije, si nosotros hubiésemos estado pendientes de la situación que ustedes están viviendo, nosotros lo hubiésemos expulsado de la iglesia. Con cuidado se lo dije, pero tenía que ver con inmoralidad sexual en su vida. Para que ellos entiendan que esto no es un juego. Pero no es que la Ivy es tan santa. Sí, queremos que sea santa. Es que su vida se están destruyendo también. Es un acto de amor, decíamos, la disciplina que tenemos que tener hacia los que están cometiendo estos actos. Miren este testimonio de Agustín. En el 3er siglo, señores, qué dulce fue librarme de inmediato de aquellos goces infructuosos que alguna vez temí perder. Los quitaste de mí y tomaste su lugar. Tú eres más dulce que todos los placeres juntos. Eso lo decía San Agustín. Tildado de promiscuo antes de ser sacerdote, pero cuando llegó al Señor, él decía que eso era mejor que todo, que absolutamente todo. Por eso les digo que no hay ningún placer del cual ustedes se abstengan, que Dios no se los recompense 100 veces más. Dios es el gozo pleno en todos los sentidos de la palabra. Y por último, esto es para pensar. Esto es una cita de C.S. Lewis, pero yo creo que es para pensar. Con esto termino. Las tan claras promesas de premios y la naturaleza de las recompensas prometidas en los evangelios parecieran decirnos que nuestro Señor no cree que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas desganadas, que pasamos el tiempo jugando con la sexualidad, con las bebidas y con la ambición, cuando lo que se nos ofrece es un gozo infinito. Somos como aquel niño del barrio pobre que en su ignorancia quiere seguir jugando con sus pasteles de lodo, pues es incapaz de imaginarse lo que significan unas vacaciones en la playa. O sea, somos demasiado fáciles de complacer. Y nosotros, cuando estamos lidiando con la inmoralidad en nuestra vida, lo que estamos es cambiando un placer de un pastel de lodo por unas vacaciones en la playa, que quizás ni hace justicia a la comparación con el placer que Dios nos está prometiendo, no solamente en la relación sexual, sino en nuestra vida misma, en nuestra plenitud de vida hacia Él. Yo creo que esto es un tema que yo no quisiera, honestamente se lo digo, cada vez que tengo que hablarlo, lo he hablado 3 veces nada más, así de esta manera, privadamente lo he hecho. Pero la razón por la que le dije al pastor y le dije a los ancianos que creía que debíamos hacerlo es primero porque desde el púlpito no recuerdo que hayamos dado un mensaje nunca así tan claro, tan específico de la inmoralidad sexual, número 1. Sí lo hemos hablado como parte de otros mensajes, pero número 2, porque después del retiro, que hablamos, que yo lo di este material, parte de él en el retiro, todas las sesiones de consejería que he tenido, si de 10 hombres han venido 4 o 5 o 6 con este problema. Muchas de las consejerías a hombres que he tenido que dar en los últimos año y medio ha tenido que ver con luchas en el área de la inmoralidad sexual, con adulterios, con inmoralidad de pornografía, con temas de todo tipo de estas cosas. Entonces yo creo que es una necesidad imperante que nosotros entendamos que el llamado de nosotros los cristianos, tanto hombres como mujeres, es a vivir totalmente separados de todo lo que huela a inmoralidad sexual, a doble sentido, a imágenes, a películas, a series que insinúen actos que Dios aborrece.
Y les pido que seamos radicales con esto, que no le demos espacio al pecado ni a Satanás en nuestras vidas. Y yo creo que si la iglesia como un todo se une en un mismo sentir a vivir de una manera distinta en este área de su vida, yo creo que Dios va a bendecir grandemente a la iglesia por esa vía. Una última palabra para las parejas de novios que están aquí. Normalmente nosotros, las parejas de novios, tienen un mentor asignado. Nosotros tenemos un ministerio en la iglesia que cada pareja de novios tiene un mentor asignado, que puede ser un anciano, puede ser un pastor, puede ser alguna otra persona que les sirva de mentoreo, alguna otra pareja casada que les sirva de mentor a esa pareja de novios. Les digo a esas parejas que están mentoreadas, bueno, que mantengan cuentas con su pareja mentor. A las parejas mentores le pido que sean específicos en preguntarle a las parejas que están mentoreando cómo están ustedes con la pureza. ¿Han tenido alguna práctica que consideren indebida delante de Dios? Específicamente pregúntenle. A las parejas que no están mentoreadas, tienen que tomar límites en sus vidas, aunque parezcan anticuados. Tienen que evitar salir solos a horas inadecuadas, estar en lugares, en posiciones que propician la inmoralidad sexual en su vida. Aún aquellos que están comprometidos, ustedes pueden estar comprometidos para casarse la semana que viene, pero la semana que viene es que Dios le va a regalar el cuerpo el uno al otro, no es hoy. Entonces, aún las parejas que están comprometidas, que tienen una tentación mayor, porque bueno, ya vamos a ser esposos y esposas en algún momento, sí, pero cuando se dé eso es que Dios le dé el permiso, no es ahora. Cuídense, porque las consecuencias de pecados como este es significativo y pesado para nuestras vidas.